Bueno, como decíamos, el tema que vamos a tratar hoy es justamente un panorama de cómo está la parte de electromovilidad en la industria automotriz en Latinoamérica, ¿no? ¿Sí? Básicamente en los países en desarrollo, ¿sí? Entonces, nosotros hemos planteado y siempre ha surgido el interrogante, ¿qué abarca o qué puntos están relacionados con la electromovilidad, ¿no es cierto? Sí. Pues uno de esos es, por ejemplo, la parte del transporte, ¿no? Es realmente el transporte una alternativa que tenemos desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la parte de la eficiencia y de la parte de la limpieza, pues, sí. Otra interrogante que también podemos plantearnos, ¿realmente los vehículos eléctricos en este momento o a futuro son asequibles? ¿Cuáles son los limitantes? ¿Sí? ¿Cuáles son? Veremos también la parte esta de lo que ya manifestaba el ponente anterior, también la parte esta de algunos tipos de recompensas, de bonos. También se tratará o cómo va encaminado la parte de los aspectos sociales, económicos y ambientales. Eso es otro punto que desde la perspectiva del medio ambiente, pues obviamente no solo se hace referencia a la parte de emisiones, ¿no? Es a la parte también social y a la parte económica, ¿no? Esos tres ámbitos tienen que estar, digamos así, fuertemente unidos. Luego, las aplicaciones en múltiples contextos, ¿no? Es decir, desde el transporte público, el transporte privado, ¿sí? Y lo que decía, alternativas de movilidad basados principalmente en la pirámide de movilidad, es decir, tomando como punto de vista el peatón, ¿sí? O sea, incluso cambios a nivel gubernamental, ¿sí? Que es un aspecto también importante que hay que tratarlo en esta temática. Y luego, la industria automotriz está evolucionando hacia la electromovilidad, pues obviamente, ¿no? Sí, a nivel, bueno, lamentablemente el Ecuador es uno de los países, digamos, que tiene poca infraestructura en lo que es la parte de, de la industria automotriz como tal, ¿no? Es decir, como fabricantes de vehículos o de piezas de vehículos, incluso, o sea, una de las pocas ensambladoras de este año también dejó de funcionar porque no es rentable, entre comillas, y bueno, y otros factores que incentivaron a que esta empresa, pues obviamente, salga tanto de acá de Ecuador como de Colombia, ¿no? Sí, pero a nivel, digamos, de Latinoamérica, los países que llevan la batuta, pues son México y Brasil principalmente, ¿no? En lo que es tanto fabricantes de piezas de los OEM o también la parte de lo que son ya vehículos como tal, ¿sí? Los famosos corporativos que a su vez están, como digo, localizados en estos dos países. Y luego también analizar cuáles son las barreras y perspectivas que tenemos desde el punto de vista de la electromovilidad. Hacia dónde vamos, qué ha hecho el gobierno, ¿sí? ¿Qué hemos hecho nosotros como sociedad, ¿sí? O sea, hemos apostado algo para realmente tener digamos, un medio ambiente sano, ¿no es cierto? Que vamos a dejar a nuestros hijos. Eso es. Entonces, bueno, tomando como partida, según algunos datos, en este caso de la Agencia Internacional de Energía, IEA, ¿sí? Dice que para el 2050 se triplicará, ¿no es cierto?, la parte esta de vehículos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es una cosa muy grave, ¿no es cierto?, que se nos avecina. O sea, si no cambiamos la parte de las emisiones del transporte, pues hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, generalmente nosotros vemos que ahí en la parte inferior, ¿no es cierto? Tenemos la parte de miles de millones de vehículos, ¿sí? De pasajeros ligeros, ¿no? ¿Sí? Tomando en cuenta también que algo importante que es rescatar, que aquí se va a hacer énfasis en lo que son vehículos, o sea, tipo automóviles, ¿no? ¿Sí? Sin dejar de lado que la parte de vehículos se considera incluso todo lo que es, por ejemplo, desde un scooter, una bicicleta, una patineta, una motocicleta y los conocidos automóviles, camiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, hay que considerar también no solo los automóviles como tal, sino también los otros medios de transporte, ¿no? Que generan emisiones, ¿verdad? También desde el punto de vista de las emisiones de CO2, ¿no es cierto?, en el transporte, ¿sí? Hay algunos datos que, por ejemplo, acá, igual según Overview, nos dice que, por ejemplo, si estamos en el transporte, el, el, el normal, el VIU, que se llama, ¿no es cierto? ¿Cómo va subiendo, ¿no? Pero en cambio, si por ejemplo vemos que el transporte se considerara que va a aumentar, en este caso, lo que son dos grados, ¿no es cierto?
DC, 10, perdón, sí, vean cómo va a ir evolucionando, ¿no? Sí, o sea, es decir, va a ir la tendencia en el caso de que tiene que haber una disminución, ¿no? Igual también desde el punto de vista del transporte en función de un 1.5 de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bajo esas tres panoramas, pues igual se puede hacer un sinnúmero más de análisis para ver hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en Latinoamérica, eso a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero ya en Latinoamérica hemos cogido como datos, por ejemplo, en el Ecuador, ¿no es cierto? ¿Cuántos vehículos circulan actualmente en el Ecuador? ¿Cierto? Sí. O sea, ahí, según datos, tenemos más o menos unos 6.000 vehículos, ¿sí? De estos 6.000 vehículos, pues, dice que más o menos el 5% están entre los o carros o vehículos híbridos eléctricos. Esto según cifras de la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Vehículos, AEAD, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y ahí podemos ver la evolución, ¿sí? Que ha tenido en los 2 últimos años, ¿sí? Que es mínimo, ¿no es cierto? Pero ya hay un cambio, ¿no? Sí, considerando también en esto que otro punto importante dentro de la electromovilidad es la parte de vehículos eléctricos. Se considera todo lo que son vehículos netamente eléctricos, ¿no es cierto? Y también los vehículos, digamos, híbridos, ¿no es cierto? Sí, eso hay que tomar en cuenta según bueno, al menos la bibliografía que uno ha tomado como referencia. De igual manera, nosotros tenemos, por ejemplo, en México, ¿no? En México, como decía, es uno de los países que fabrican partes no partes, sino, digamos así, incluso ahí el modelo que está, el Sacua es un vehículo netamente, digamos, 100% de fabricación mexicana, todas sus partes, ¿no? Es decir, no es de como de un corporativo, como decía, de Nissan o de Ford, ¿sí? Que también hay las fábricas, incluso últimamente en Puebla se llegó a un acuerdo con lo que es BYD, ¿no? Iba a ser el líder a nivel de aquí de Latinoamérica, lo que son fabricantes de vehículos. Igual, por ejemplo, Ford últimamente en Coahuila hizo una inversión más o menos de $1.000 millones de dólares para lo que es la parte esta de la fabricación de vehículos, de vehículos eléctricos, ¿no? Sí. Entonces eso, y podemos ver ahí también, por ejemplo, cómo hasta el 2021, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sí, o sea, obviamente la diferencia radica en la cantidad de vehículos que se tienen, ¿no? También por el número de habitantes, ¿verdad? Sí. Y otro dato que también, por ejemplo, nos parece importante compartir es en Colombia, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, como en los últimos años, pues ha ido creciendo también la venta de vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Es decir, los netamente eléctricos, los BEV, o también los HEV, ¿no es cierto? Los vehículos híbridos, ¿sí? Entonces, si comparamos, estamos más a la par con Colombia, ¿no es cierto?, que con México, ¿sí? Pero igual la tendencia es siempre a subir, ¿no? Sí. O sea, ahí luego discutiremos también si eh, es factible o no es factible la parte de esto de que colaboran o no colaboran los vehículos eléctricos a la parte de la disminución, ¿no? Y es decir, si tiene mayor o menor efecto contaminante. Siempre en la parte esta de contaminación, la parte de energía, siempre se habla generalmente del efecto contaminante, ¿sí? Al menos, como digo, siempre la literatura que uno ha manejado y ha consultado, por ejemplo, en este caso, como decía en la presentación, nosotros pertenecemos a una red, que es la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos. Entonces, nosotros manejamos, por ejemplo, la parte esta de que no se puede comparar, por ejemplo, decir un vehículo a diésel es más contaminante o menos contaminante que un vehículo a gasolina. No, no. El efecto contaminante es mayor o menor. ¿Por qué? Porque las emisiones son de diferente composición, digamos así. ¿Ya? Avanzando un poquito, sí, vemos también ya igual con otros datos a nivel ya mundial. Por ejemplo, podemos ver en China cuánto es la fabricación, ¿no es cierto? Cuánto es, por ejemplo, en Estados Unidos, sí, que son los principales, digamos, no solamente en el campo de los vehículos eléctricos, sino en general, consumidores, ¿no es cierto?, de vehículos, ¿no? Es realmente, es algo, digamos así, como que países industrializados pues necesitan por cuestiones de transporte, ¿no? Sí, o sea, es una realidad que no hay cómo cambiarla. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, acá si uno no tiene un vehículo, o sea, mm, literal, no se puede ni trabajar, o sea, no se puede ir ni al supermercado. O sea, en este caso hay lugares en donde tú tienes que transportarte o sea, y la tienda está, dicho que es que cerca, sí, o el deli está a unos 2 kilómetros, ¿no? Sí, en algunos estados. Entonces, necesariamente, y ahí el vehículo es, por ejemplo, no es unifamiliar, es, por ejemplo, para
para el esposo, la esposa, ¿no es cierto? O incluso para los hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se necesita este medio de transporte. Y de ahí viene también la parte esa de las alternativas de transporte o de movilidad alternativa, ¿no? Sí. Pues ahí tenemos también igual el crecimiento, cómo se ha dado a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Podemos hacer un sinnúmero de análisis, pero siempre la tendencia es que a seguir aumentando la cantidad de vehículos eléctricos, ¿verdad? En un futuro, pues, ¿qué nos espera? Pues obviamente no solamente cambia el vehículo como tal, sino cambia también ya toda la parte no solo de la fabricación, sino la parte del entorno, del tránsito, del transporte, del tráfico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y con la parte esta que veremos más adelante, la parte relacionada con el entorno, pues ya existen incluso modelos de prueba, por ejemplo, en Noruega, en Alemania, en Holanda, por ejemplo, de sistemas de carga que están, por ejemplo, en la misma vía, ¿no? Sí, o sea, es una tecnología que no es de aquí a 10 años, ya está, ¿no? Sí. Entonces, que obviamente hay que considerarla, ¿por qué? Porque en futuro esto es posible, pues sí, sí, es posible. Entonces, bueno, eso es un poquito, sí, me tomé la cuestión de dar una pequeña introducción. Y vamos a ver un video. Sí, como digo, aquí vamos a analizar el panorama de la electromovilidad en Latinoamérica, ¿no? Y luego exploraremos algunas barreras que tenemos y las posibles soluciones para adoptar esta adopción, ¿no? De la electromovilidad como tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, espero que nos acompañen a este pequeño viaje hacia la electromovilidad. Pues vean, aquí hace el análisis, ¿no es cierto?, de la parte de la fabricación, la manufactura del vehículo, luego donde, digamos, o la época de uso del driving del vehículo, y la parte después de la reutilización del vehículo como tal, o de la parte del disposal, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que durante la fabricación, incluso el vehículo eléctrico, en cuanto a la fabricación, sobre todo por la parte de las baterías, tiene, en cuanto a emisiones, en cantidad de toneladas, mayor porcentaje respecto a un vehículo de combustión, ¿no? Sí. O que usa como fuente de energía, pues, un combustible fósil, ¿no? Miren, saca vuelta ya, ahí sí ya viene la gran ventaja, ¿no es cierto?, de los vehículos eléctricos respecto a los motores que utilizan como fuente de energía un combustible fósil, ¿no? Es decir, prácticamente el 50% de energía menos, ¿no? Sí, el que se consume, eso también se traduce en una menor emisión de cantidad digamos así, de contaminantes en la atmósfera, ¿no? Sí, y por último, la parte ya de cuando se hace, digamos, el, lo que se llama el término de uso del vehículo, ¿no? O el EOL. Entonces ahí podemos ver, ¿no es cierto?, cuánto es, como decía, la comparativa entre los vehículos eléctricos y los vehículos que utilizan como fuente de energía una fuente fósil, ¿no? Sí, pues podemos ver que, o sea, largamente pues es mejor o tiene menor efecto contaminante pues un vehículo eléctrico, ¿no? Obviamente eso no fue desde sus inicios, ¿no? El punto de transición o el punto de inflexión fue entre el 2018 y 2019. Si comparamos o hacemos un análisis del 2018 hacia atrás, pues los vehículos eléctricos obviamente tenían mayor efecto contaminante que un vehículo a combustión, ¿sí? Y obviamente con la mejora en la fabricación de baterías, y otros sinnúmero de factores, pues esta brecha va a ser mayor, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, como decía, dentro del contexto, los antecedentes, oportunidades, desafíos aquí en Latinoamérica, las alternativas que tenemos, los marcos normativos, que es algo muy importante, y pequeñas iniciativas y experiencias que hemos tenido, digamos, como proyecto a través de la universidad, a través de estas redes de investigación, ¿no es cierto? Que dicho de paso es una oportunidad pues para trabajar de la experiencia, como manifestaba también el ingeniero Cobo, ¿no? Es decir, lo que hacen en otros países replicar. Entonces, nosotros lo que hacemos de esto, por ejemplo, la matriz de nuestra red queda en México, ¿no es cierto?, en el Tecnológico de Monterrey, lo que hacemos es reproducir cada uno de estos proyectos que se realizan allá, se replican en Colombia, se replican en Costa Rica, en Perú y acá en Ecuador, ¿no? Básicamente en Ecuador estamos, digamos, bueno, tres ciudades, básicamente lo que es Guayaquil, lo que es Cuenca y lo que es la parte de Chimborazo, ¿no? O sea, obviamente con compañeros que en su momento fuimos, pues, pertenecientes de esta institución y trabajamos directamente con
con el fundador y líder de este proyecto, que es el ingeniero, el doctor Huerta, ¿no? Sí, José Ignacio Huertas, pues es una persona que trabaja bastante en esta parte de las emisiones y ahora está metido lleno en lo que es la parte esta de electromovilidad. Como decía, es informar sobre el estado actual de la electromovilidad en Latinoamérica, tener un panorama claro de cómo estamos, identificar, como decía, retos, oportunidades que vamos a encontrarnos, iniciativas y proyectos exitosos en la región, ¿no? O sea, qué se viene haciendo, qué problemas se ha tenido, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿verdad? Y lo otro, educar sobre las ventajas tecnológicas y ambientales de la electrónica. Si dejamos todo en el papel, como dice, y nos damos a conocer esta parte de estos proyectos, de estas iniciativas, no, o sea, a veces nos ha tocado luchar, por ejemplo, ir a los municipios, a golpear puertas, a decir, vea, este es un proyecto, por ejemplo, como decía el compañero, esto de la bicicleta, mira, hemos hecho esta cuestión de optimizar ciclos de conducción, la parte esta, por ejemplo, en la parte de las baterías, en la Universidad de la SUAY se está haciendo un proyecto para ya la parte de reutilizar la parte de las baterías, ¿no? Es decir, no solamente en la parte del reciclaje, sino del reuso, ¿no? Es decir, qué mejoras se puede hacer. También, por ejemplo, se hizo proyectos para utilizar estas baterías de los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, por ejemplo, para hacer funcionar ciertas herramientas, valga la redundancia, eléctricas del taller, ¿no? Sí, o sea, y así vamos haciendo pequeñas cositas que a la larga, en algún momento, pues sirven de pauta para hacer proyectos mucho más grandes, ¿no? En el contexto global, ya lo vimos, ¿no es cierto? Es que las emisiones de CO2, algunos toman hasta 2050, otros 2030, pero siempre los valores son desalentadores, ¿no? O sea, si vemos así, o sea, en poco tiempo no vamos a tener planeta, pues, sencillamente. Sí, esa es la triste realidad, como dicen. Entonces, por ejemplo, acá lo que nosotros tenemos, por ejemplo, la tasa como decía, del uso de vehículos a motor, ¿no? Por región, mire, y a nivel global. O sea, por región estamos más o menos a 267 de cada mil personas, y un promedio global, pues tenemos también la parte de emisiones, ¿no? Si ven, entonces, y hay otros parámetros también que hay que tomar en cuenta, es la parte del parque automotor que tenemos, ¿no es cierto? La parte del tránsito, del tráfico, la parte de la idiosincrasia de los usuarios o de los conductores, es otro factor importante que a la larga también influye, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues hay muchas definiciones de electromovilidad, ¿no es cierto? Sí, lo que dice es que generalmente es un compuesto no solamente, como decía, tecnológico. La electromovilidad tiene que ver con los factores sociales, con los ambientales, con los políticos, etcétera. O sea, es un tema muy, muy, muy amplio y muy holístico, ¿verdad? También electromovilidad, igual vamos a encontrar muchas definiciones. Ahí tenemos sin número, ahí les puse una, vamos a avanzar en función del tiempo, igual después les pueden compartir las diapositivas, ¿no es cierto?, en PPT o también en PDF, pues sí, igual al final les dejo mi correo y para cualquier tipo de situación pues particular estaremos prestos a colaborar, ¿sí? Entonces, el problema también, como digo, es el cambio climático, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, David Attenborough llamó que el hombre es la principal amenaza del planeta. Y realmente en esto de los congresos que uno ha participado o ha podido asistir, realmente la conclusión que se llega no es las energías renovables, no es el vehículo eléctrico. El problema es, y por ejemplo algunos países ya adoptando eso, es la parte de la cuestión esa del índice de la población, es decir, cuántos hijos uno tiene. Entonces, la solución no es, como digo, usar sistemas más eficientes, ¿no? O sea, el problema radica en más bien no tener el problema principal, que es el hombre. Sí, o sea, en sí la parte de disminuir la parte de la natalidad. Sí, ese es uno de los puntos que, aunque no lo crea, ya en la parte de medio ambiente, la parte de energía se está tratando, ¿no? Sí, o sea, que es un punto importante. ¿Sí? Porque, como digo, al final, el hombre, ¿sí? Es. Sí, entonces, igual hay, como decía, muchos contextos, por ejemplo, dentro de eso los acuerdos de país y muchos más, que es que tenemos que hacer algo, ¿sí? O sea, porque igual vamos a seguir utilizando energía y tenemos que ver una alternativa, ¿sí?
Entonces, igual, como les decía, dentro de la tasa de crecimiento anual en Latinoamérica, pues está en los próximos años entre un 17 o 20%, ¿sí? Que es baja comparado a otros lados, pero igual, sí, es significativa, ¿no? E igual, como les decía, en el 2022, pues sumando los vehículos eléctricos, en Latinoamérica estaban entre 60.000, 70.000 la cantidad, ¿no es cierto? Sí, de estas unidades. Ahí tenemos ya, pues obviamente, una proyección también hacia 2029, hacia 2030, ¿sí? Cómo va a ir, pues, subiendo tanto lo que son vehículos, en este caso, netamente eléctricos, ¿no es cierto? Los EV o también los PHEV, ¿no es cierto? Sí. ¿No? También lo que les decía es que el transporte es el principal problema, ¿sí? De emisiones en Latinoamérica, ¿sí? Llegando en aproximadamente a un 34%, ¿no? Sí. Y lamentablemente, como digo, incluso para no solamente para el uso personal, sino por ejemplo todo lo que es la logística o la cadena de suministro y la transportación se necesita. Eso. También dentro del crecimiento hay que ver cuáles son los actores que están involucrados acá, ¿no? Es decir, la fabricación de las baterías, la parte de los servicios de soporte, sí, también tiene que ver la parte de cómo voy a mantener el vehículo, sí, o sea, está preparado, en este caso la academia está alineado con la nueva tendencia de los vehículos eléctricos, sí, la parte, por ejemplo, de la infraestructura de carga, que es uno de los problemas que veremos más adelante, la parte de los motores eléctricos, también la eficiencia, ¿no es cierto? Es decir, también cómo cambia la parte de la cadena de suministro, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que decía de antes en, en México, ¿no? Se hizo un análisis, por ejemplo, de los famosos tires, el one, two, three, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso que no es, digamos, de 1 o 2 meses, sino ya desde hace unos 4 o 5 años, ¿no? Igual lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, que sobre todo Alemania, que en su momento no dio pie a la parte esta de la electromovilidad, sino ellos, su punto de mira está en la parte de las celdas de hidrógeno, ¿no? Sí, pero igual, viendo la cuestión esta de la incidencia, sobre todo de los vehículos chinos, pues tuvieron que adoptar, o sea, por ejemplo, marcas como Audi, como Volkswagen, ¿no es cierto? Pues obviamente que tuvieron que acoplarse, ¿no? A lo que el mercado, pues en este caso, la globalización los va direccionando, ¿verdad? Sí. Y pues obviamente también los materiales, como decía, la fabricación, sobre todo en la parte de las baterías, que es algo muy de moda, ¿no es cierto? La parte esta de la optimización, la utilización de diferentes tipos de baterías, el proceso de extracción de los materiales, y un sinnúmero de situaciones más que conllevan este parámetro, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pues obviamente las barreras y desafíos. Tenemos factores tecnológicos, los que decíamos. O sea, la fabricación, cómo optimizamos esta parte, la línea de producción de los vehículos eléctricos. Muchas de las veces, para hacer las mismas plataformas, lo que hacen es solamente pequeñas modificaciones, ¿no es cierto? Ahí viene también ya la parte del diseño del producto de estas concesionarias, de estos corporativos que fabrican los vehículos como tal. Los factores económicos, pues obviamente no solo cuando entra al mercado, sino también ya la parte de mantenimiento y como usuario, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de que al menos en nuestro medio, un vehículo eléctrico, la amortización, digamos, ya tarda más o menos 7, 8 años, en digamos que ya se equipara con lo que se hubiera significado la inversión inicial, que es generalmente más fuerte respecto a un vehículo a combustión, ¿no? Eso ya hacemos un análisis más detenido adelante, ¿no? Y obviamente factores políticos también, que es muy importante, pues obviamente nosotros vemos la parte esta de los buses, ¿no es cierto?, eléctricos, que por ejemplo se implementaron en Guayaquil, o el famoso caso de los taxis en Loja, ¿no es cierto?, después, o sea, que no hubo, incluso no hay la cuestión así como hablan de la parte esta de la jurídica, o sea, a veces aquí nos venden cosas como consumidores y que después necesitamos un repuesto, necesitamos una garantía o algo y nadie dice nada. O sea, por ejemplo, y siempre asociamos los vehículos eléctricos con los vehículos chinos y casi los vehículos y dicen, no, pues tenemos en la conciencia que el vehículo o la parte o componente chino es malo. No, 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 no todo lo chino es malo, ¿no? Sino que ahí lo malo es que acá nosotros dejamos que nos vendan o que ingresen al mercado, ¿no es cierto? Que cosas, si son chinas o son de Estados Unidos, de donde sean, pero que no siguen un control de calidad, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Luego de la parte
de la parte de electromovilidad, pues tenemos cuáles son la autonomía, la infraestructura, los tiempos de recarga y también las barreras administrativas, ¿no es cierto? Lo que decía, o sea, yo quiero hacer, por ejemplo, eh, como municipio quiero hacer, por ejemplo, la parte esa de cambiar, eh, se, de cambiar la parte esta de la infraestructura vial, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Sí. Si la planificación ya viene desde atrás, ¿en función de qué? Del vehículo, no en función del peatón. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? Continuando. Entonces, otro de las situaciones es también la eficiencia de la energía, ¿no? O sea, un vehículo eléctrico sí es eficiente, incluso llegando hasta un 96%, ¿sí? Nos vemos más adelante, hacemos un pequeño análisis, ¿sí? Comparativo entre los dos tipos de vehículos, ¿no? A ver, por ejemplo, en cada punto cuánto es la eficiencia, ¿no? Igual también vemos como datos, pues por ejemplo, la parte de miles, ¿no es cierto? Al año, ¿sí? En los últimos cinco, ¿sí? En un periodo de 5 años, cuánto ha sido el stock, ¿no es cierto?, de vehículos eléctricos. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que obviamente hay países que llevan la batuta en esto, ¿no? Sí, como decía, por ejemplo, en nuestro medio, pues, o en Latinoamérica que estamos tocando el punto, pues generalmente los que están en esa línea son principalmente Chile, ¿no es cierto? Acá, también una parte de lo que es, por ejemplo, Costa Rica y México, ¿no es cierto? Sí. En cuanto a la parte, ya veremos más adelante. Otro factor es, pues, la parte de cómo se da la infraestructura de carga y los accesos a ellos, ¿no? O sea, eso tiene que ver con la energía alternativa, ¿no? Que en nuestro caso, pues, tenemos el factor que así no son tan eficiente, pues, es la parte de lo que relaciona a la hidroeléctrica, ¿no? Que es una energía renovable, ¿verdad? Sí. Vamos un poquito más rápido. Entonces, aquí también tenemos, por ejemplo, la parte del mercado, cómo se va a comportar en los próximos, diría yo, 7 años, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Es un incremento más o menos de un 13,7%. Si ven los valores, incluso de diferentes fuentes, van hacia ahí, ¿no? Sí. O sea, otro factor importante que se hay que tener en cuenta es la parte de la carga, ¿no? Sí. Eso es un problema, ¿no? O sea, y va asociado también con la autonomía del vehículo, ¿no? La autonomía del vehículo en sus inicios era 250, 300, ahora habla de 500, pero ciertos factores como el aire acondicionado, como el relieve, como la parte de la, del, de la, relieve del terreno, ¿no es cierto? El clima, etcétera, esos factores hacen que esta autonomía teórica pues disminuya, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las normativas? Pues ahí vemos, por ejemplo, fíjense, la normativa en cuanto a emisiones a nivel global, ¿no? Sí. O sea, Ecuador estamos con menos que Euro 3, ¿no? Es otro factor. Pues igual, no solamente en emisiones de vehículos de fuente móvil, sino también hay que ver, como les decía, en la parte ya de normativa de vehículos eléctricos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es importante, el factor político. ¿Sí? Entonces hay que tener, no digo, un apoyo tanto de la empresa privada, tanto de la parte pública y de la parte de la academia, que para lograr, pues, llegar a acuerdos y solventar este problema, ¿no es cierto? Y, pues, tener como alternativa, pues, la famosa electromovilidad. Aquí tenemos, por ejemplo, como punto de partida, por ejemplo, en Argentina, ¿no es cierto? La parte de que en Buenos Aires se convirtieron más o menos 20.000 buses, ¿no es cierto? 2.000 por año, ¿sí? Es una propuesta. Acá tenemos que abrir para el 2023. Se llegó a un acuerdo de que deben de ser de cero emisiones para el 2035 en Colombia, ¿no es cierto? De ahí, por ejemplo, la Universidad de Pereira está llevando un estudio justamente de lo que les decía esto de la conversión de energía para ver la parte esta del costo-beneficio que tiene en cuanto sobre todo para el transporte de carga, ¿no es cierto? Y transporte de pasajeros, o sea, qué tan rentable es un consumo de energía, porque se ve, o incluso la parte de que si el vehículo tiene que ir cargado, descargado, etcétera, ¿no? Sí, son factores que también. En Brasil también, por ejemplo, en Sao Paulo, ¿no es cierto? Se dice que al menos el 20%, incluso últimamente llegó un 30% de que las unidades deben ser eléctricas. En México, como les decía, igual, ya para el próximo año, bueno, obviamente, como digo, eso se ha ido un poquito desfasando. La idea era de que se tenga netamente en cierto tipo de transporte, pues vehículos o buses eléctricos en este caso, ¿no es cierto?
sí, o lo que allá se conoce con el nombre de camiones, ¿no? O sea, camiones eléctricos. En Chile, pues igual, como les decía, quien no conoce, pues la realidad de Chile es digna de elogiar, ¿no? O sea, son los pioneros en el transporte, sobre todo público, y si alguien quiere seguir cursos o quiere, digamos, estar, como quien dice, en la parte top de electromovilidad, al menos en Latinoamérica, pues es Chile, ¿no? Ha tenido buenas políticas, sobre todo en la parte de transportación pública, valga la redundancia, pues sí, y el énfasis que doy en eso, pues es interesante, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, en la parte de la mejora y la eficiencia energética en cuanto a la parte de transportación y sobre todo de maquinaria agrícola, por ejemplo, Bolivia, ¿no? Sí, Bolivia es pionera en este punto. También tenemos Paraguay y Barbados, ¿no es cierto? Sí, que igual tiene, por ejemplo, para el 2023, o tuvo para el 2023, 49 autobuses eléctricos, ¿no? Sí, Ecuador, por ejemplo, es una línea de buses acá, ¿no es cierto? No llegó ni a los 60, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero hay otras alternativas, por ejemplo, como el metro, como por ejemplo también el tranvía. Entonces, son también situaciones que hay que tomar en cuenta. Pues ahí sobre todo, como decía el compañero, no solamente la parte de emisiones de tipo que salen gaseosas, ¿no es cierto? O emisiones que van a la atmósfera en forma de gas, sino también, por ejemplo, la parte que son relacionadas con los ruidos, ¿no es cierto? Sí, con las vibraciones, con la parte de desgaste. Entonces, en este caso también es algo importante. Y como les decía, ¿cómo es que va a cambiar? Pues obviamente la forma de fabricar un vehículo eléctrico, ¿no? Es decir, fíjense ahí, la parte de proveedores de componentes tiene que, más o menos, en este caso, un cambio se espera de un 35 o 40%, ¿no? Sí, o sea, por la cuestión esa de, incluso la parte de transportar las baterías, de dónde se va a obtener, las normas de seguridad, etcétera. E igual también la parte de los proveedores de materias primas, ¿no? Es decir, dónde están, por ejemplo, la parte esta de litio o el sodio, que también es otra alternativa para hacer las nuevas baterías, ¿no? Sí, entonces eso también acarrea, ¿no es cierto?, un porcentaje alto y como decía, casi el 50%, casi la mitad, está enfocada hacia qué? Hacia la parte de la batería, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Batería y sus componentes. Aquí, pues obviamente también está una parte esta de sustentar, que es de un curso que se pudo realizar, pues obviamente hay muchas empresas, sí, o holders que están involucrados en esta fase de esto de la electromovilidad. ¿Sí? Podemos, a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, uno que lleva la batuta es, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tenemos ISBEN, tenemos la CAF, tenemos un sinnúmero de empresas y asimismo, pues, en países, como decía, México, Chile y Brasil, pues, sobre todo ciertas marcas, ¿no es cierto? Sí, o ciertos corporativos de vehículos. ¿Cuál es la ventaja? Pues de un vehículo eléctrico, menor costo de por vida, o sea, sí, las tarifas eléctricas son más baratas, los incentivos, generalmente los costos de mantenimiento son más bajos, sí. Generalmente los modelos ahorita tienen un valor aproximado en el Ecuador de 25, promedio $25,000, ¿no? Antes era un poquito más alto, ha bajado, ¿no es cierto? Sí. El coste inicial generalmente, como les decía, se amortiza entre los 70,000 kilómetros, ¿sí? Eso, o sea, según datos, ¿no es cierto? Y las subvenciones y créditos fiscales, lo que decía la parte esta del no pago del IVA, por ejemplo, en Colombia se genera el 19%, acá en el Ecuador igual, la parte, por ejemplo, de que se evita el famoso, como en Quito, el pito, ¿cómo es? El del número de la placa, ¿no es cierto? Por día de circulación. Y también, por ejemplo, el menor mantenimiento que tenemos. Al no tener, por ejemplo, todos estos componentes del vehículo que tiene el vehículo a combustión, pues, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, caso del Colegio de Ingenieros Mecánicos de la SUAY, se hizo un análisis, ¿no? Y se sacó, por ejemplo, en promedio, cuáles son las reparaciones frecuentes y cuánto se ahorraría al tener un vehículo eléctrico, ¿no? Sí. Entonces, igual, las emisiones que van por el tubo de escape, como digo, hay que considerarlas no solamente durante el funcionamiento del vehículo, sino desde que se obtiene a cada una de sus partes, ¿no? Y también la parte cuando ya se va a dar
terminado la vida útil del vehículo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces eso tiene que ser también con las famosas energías renovables. Los beneficios, pues obviamente, un vehículo eléctrico, pues consume, digamos así, o se ahorra en lo que es el consumo de combustible, ¿no? Y a la larga, pues podemos ver aquí las ventajas económicas que se tienen, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí, según datos, pues obviamente en este caso de Electric Heartland, sí, se reduce más o menos en un 70%, ¿no? Incluso algunos con la eficiencia de los vehículos nuevos dice que incluso llega hasta un 80-85%, sí, sí. Las emisiones de promedio de por vida, aquí tenemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? O sea, comparando entre un vehículo convencional a combustible fósil, ¿no es cierto? Un vehículo híbrido, o un vehículo híbrido enchufable y un vehículo netamente eléctrico. Nos podemos ver, ¿no es cierto? Sí, la parte donde generalmente se da el porcentaje mayor, ¿no? En la parte, por ejemplo, donde es la fase de uso, ¿no? También considerado, por ejemplo, lo que les decía, el End of Life, ¿no? Sí, o el EOL, ¿no es cierto? Es decir, ya que es también importante, sobre todo en los vehículos eléctricos, ¿qué se va a hacer? Sobre todo con las baterías. Tenemos, también podemos tener, por ejemplo, las emisiones del vehículo por año. Sí. Aquí tenemos lo que decía, los incentivos de vehículos eléctricos de Latinoamérica, ¿sí? Vemos, por ejemplo, acá en la región, ¿no es cierto? Como les decía, en Brasil, en Chile, en Ecuador, fíjense, la parte de la exención del impuesto ambiental, la parte de la tarifa eléctrica diferenciada, ¿no es cierto? La parte también de la subvención de ciertos impuestos, ¿sí? Y en sí, pues aquí, ¿qué tipo de vehículo es adecuado? O sea, eso ya va a depender del uso que le vayan a dar, ¿no? ¿Sí? Voy a pasar un poquito más en función del tiempo, ¿no es cierto? La parte de los vehículos eléctricos, ¿no es cierto? O, como decía, los enchufables, netamente eléctricos, los que utilizan también el motor para cargar las baterías, o el EREC, el PNV, ¿sí? Y un sinnúmero más de vehículos. Entonces, lo que les decía, fíjense la comparación entre un vehículo que usa electricidad con la eficiencia, ¿no? Con un vehículo que utiliza, en este caso, un derivado del petróleo, ¿no? ¿Sí? Estamos viendo en cada una de las partes donde se hace la parte de la eficiencia, ¿no? Llegando, en este caso, una eficiencia del 13% en los de combustión y en los eléctricos, pues está un 23%, ¿no? Bueno, sí. La comparación de costos que ya vimos, por ejemplo, en cuanto a la carga, ¿no es cierto? En cuanto a la autonomía, en cuanto a la tasa de aceptación de la carga, es decir, la parte de cuál es el proceso o tipo de carga, ¿no es cierto? Es decir, el nivel uno, el nivel, bueno, 0, 1 o 2, ¿no? Sí, de los tres niveles. Y también otro punto importante que últimamente, como digo, se ha logrado solucionar la parte de la duración y garantía, ¿no es cierto?, de las baterías, ¿no es cierto?, en cuanto a costo. Una batería antes de X marca de vehículo, pues eléctrico, ¿no es cierto?, o híbrido, llegaba a costar fácil sobre los 6.000, 7.000 dólares. Ahora esa misma batería está en 1.500 a 2.000 dólares, ¿no? Sí. El proceso de carga, como decía, hay que elegir correctamente el tipo de carga, ¿sí? Como les decía, el nivel uno, el nivel 2 o el nivel de carga rápida, ¿no es cierto? Lo que va a diferenciar es, pues, obviamente, la parte esta del tiempo de carga y cuál es mejor, ¿no? Dicho de paso, pues un vehículo se le debe de cargar, o sea, igual que un celular, ¿no? Entre el 30 y 70%, o 80%, dice, ¿no? O sea, no llegarle a cargarle totalmente al 100%, ni tampoco dejas que se descargue menos del 20, del 30%. Depende también el tipo de carga y los procesos para aumentar también lo que es el ciclo de vida de las baterías, etcétera. ¿Sí? Eso es un poquito más adelante. Entonces, aquí también, como les decía, la evaluación del costo inicial, ¿sí? O sea, la inversión es un poquito grande al inicio, pero luego se subvenciona, ¿no? Por ejemplo, aquí he tomado como datos, por ejemplo, como digo, en California, ¿no es cierto? Que dicho de paso es, digamos, el punto de referencia a nivel mundial para el control de emisiones, ¿no? Sí, o sea, ¿dónde nació esta parte del control, esto de emisiones, los famosos ciclos de conducción, los famosos sistemas de control de emisiones y todo lo demás? Pues es por las condiciones de tráfico y de smog que tiene California, ¿no es cierto? Sí. Y ahí pues nacieron toda esa parte de regulaciones normativas que ya se extendieron al resto de países. ¿Cuál es la hoja de ruta, ¿no es cierto?, para acelerar, para ponernos al día, como quien dice, en la parte esta de la movilidad eléctrica? Es
la eficiencia energética, la parte de eliminar las distorsiones del mercado, es decir, por ejemplo, estar consciente de que el vehículo cumple la normativa, de que generalmente los vehículos qué tiempo de vida van a ser, las regulaciones, los crear incentivos, muy importante, ¿no? Lo que decía el ponente anterior, ¿no? Sí, o sea, pequeñas cositas que hagan la diferencia, ¿sí? Y más que eso, a veces concientizar, ¿no es cierto?, que la gente tome conciencia, ¿no? Es decir, yo hago, ¿por qué? Lo hago porque yo estoy colaborando al medio ambiente y porque eso realmente es algo que me nace, ¿no? No es como impositivo, no es como una obligación. Y también algo que hay que tomar en cuenta es el desarrollo o la implementación de la infraestructura, ¿no? O sea, las famosas electrolineras, ¿no? Sí, que de hecho eso están haciendo, por ejemplo, los fabricantes de vehículos acá en el Ecuador y en otros países, pues para vender sus vehículos, pues también tienen que poner sus puntos de carga, ¿no? Sí. ¿Cómo cambiarán pues los gastos? Pues obviamente es en función del uso del vehículo, ¿no es cierto? Pero aquí podemos tener una comparativa, ¿no es cierto? Pues obviamente el vehículo eléctrico de largo es la mejor opción. ¿Cuáles son las tecnologías de los vehículos eléctricos? Como les decía, hay muchas opciones, el diseño va a cambiar, o sea, cuestiones también del peso en función de las baterías, o sea, hay que considerar también la parte aerodinámica, hay que considerar factores también de vibración, no digo de calor, que es algo que también lo hace a través del control de la temperatura de las baterías, la parte de la autonomía, y o sea, todo lo que son factores y beneficios de los vehículos eléctricos. Pues al final, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dificultades en la industria para arrancar aquí en América Latina? Pues generalmente está relacionada con la parte de, como decía, de la conciencia y de la parte esta de que realmente veamos que es una alternativa de solución para el medio ambiente. Obviamente China es el principal proveedor y fabricante de vehículos, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? Como decía, la implementación de políticas favorables, la educación y la concienciación, ¿no es cierto? Tomar conciencia de lo que... también la parte de la investigación muy importante, los créditos, ¿no es cierto?, que podemos tener de subvenciones y la optimización, es decir, en cuanto a que el vehículo sea lo más eficiente posible, ¿no? Sí, y también no solamente el vehículo, sino lo que decía, la parte esta de los sistemas de carga, la parte del reuso de las baterías, etcétera, etcétera. Modelos de un mejor lugar, pues obviamente, como decía, no tiene que ver solamente con el vehículo, sino con todo el entorno, ¿no? Y ahí les he puesto eh, ejemplos, por ejemplo, de la parte, cómo se dio la parte esta del vehículo, el vehículo compartido, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace un análisis para ver no solamente usar un vehículo eléctrico, sino la parte de todo el entorno, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, las partes de este sistema que se llama Better Plus, ¿no? Sí, que se ha implementado, por ejemplo, Israel, Dinamarca, Australia y algunos otros. La realidad, pues, que tenemos en este momento, como digo, es baja la accesibilidad a puntos de carga, también está en función del número de vehículos que circulan, ¿sí? Los costos iniciales son altos y las políticas públicas, pues, como decía, muchas de las veces quedan en letra muestra, ¿no? Hay que hacer, pues, como a veces como ciudadanos, respetar, pues, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Bien. Ejemplos de éxitos, como decía, que se pueden aprender e implementar, pues tenemos, por ejemplo, vehículos eléctricos no solamente como decía, para el uso cotidiano, sino, por ejemplo, como aquí, ¿no? En las Maldivas, por ejemplo, para tipo turístico, ¿no? O también, por ejemplo, en la parte de Noruega, que es una de las pioneras en la parte de los vehículos eléctricos, pues con sistemas de carga, cuestiones de, de implementación de la infraestructura e incentivos económicos. También la parte, por ejemplo, de aquí de Holanda, también, ¿no es cierto?, en el incentivo y promociones continuas de las ventajas del vehículo eléctrico. Y acá, por ejemplo, si este es en Estados Unidos, si es en Pensilvania, sí, de la parte igual, como les digo, de la infraestructura y la parte de la promoción, ¿no es cierto?, de los vehículos eléctricos. Bueno, hay alguien ya me preguntará, por ejemplo, la parte de la eficiencia con los climas fríos y que ya ha habido también algunos tipos, sí, ha habido problemáticas, pero que se están solucionando, o sea, con su debido momento. Pues si ponemos en la balanza un vehículo eléctrico con un vehículo de combustión, ¿no es cierto?, que utilice como energía una fuente fósil, pues el vehículo eléctrico, sí, bueno, desde mi punto de vista es una buena opción. En Ecuador, pues obviamente, como digo, es el centro de partida y se ha tomado como ejemplos Noruega, Chile, México, China, Islandia, en cuanto a esto. Tenemos también aquí, ya para terminar, algunos de las partes, como les decía,
del mercado, ¿no es cierto?, de vehículos eléctricos, ¿no es cierto?, y también los sistemas de carga, que es importante acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Un poquito. Y aquí, como les decía, otras alternativas que acá en el Ecuador, yo le puse esto, pero yo creo que ahí voy a terminar en la parte de alternativas como las de energía. O sea, no solamente es, como decía, la parte de la movilidad eléctrica, sino también la parte de las energías renovables. Entonces, por ejemplo, aquí están las hidroeléctricas o sistemas de transporte público, como el caso de Cuenca, ¿no es cierto? El famoso, la famosa, ay, se me va el nombre, tranvía, ¿ya? Entonces aquí la seguridad energética, pues obviamente tiene que ver con tres factores, que es la sostenibilidad ambiental, que es la equidad energética y que es la seguridad energética. Pues igual Ecuador, en cuanto a esto de la seguridad energética, aunque ustedes no lo crean, a nivel de Latinoamérica y el Caribe ocupa el quinto puesto, ¿sí? Es una de las cosas que hay que políticamente agradecer a un gobierno anterior, ¿no es cierto?, que tomó esta iniciativa, pues. Y también los componentes de la seguridad energética, como les decía, hay que crear una parte de que esté disponible en todo momento, la parte de la accesibilidad, ¿no es cierto?, la parte de esta energía, la aceptación como tal, o sea, es decir, que es un cambio que vamos a tener que tarde o temprano adaptar, la asequibilidad, o sea, que sea barato, ¿no es cierto?, para todos, y relacionado con factores físicos, los costes, la parte tecnológica, los factores políticos que ya hablamos, y los beneficios, pues, a la larga son minimizar el impacto del cambio climático, la seguridad energética y la competitividad. En cuanto a la eficiencia energética, y aquí podemos ver, pues, obviamente, eh, ahorrar energía es bueno, ¿no? Sí. Y esto de la mano con lo que es un proceso de mejora continua, ¿no es cierto? Y no solamente que la energía sea eficiente, sino que sigamos cambiando para un mejor vivir, ¿sí? Y eso, como les decía, en esta parte de la consultoría y medición, no solamente de la parte pública, sino de la parte también de la academia es muy importante, ¿sí? A esos trabajitos que a veces hacemos, pues, aquí he puesto también algunos datos de la inversión que se han hecho en diferentes gobiernos, ¿no es cierto?, para la parte esta de la energía, ¿no? Que también es o va de la mano con lo que es la electromovilidad.